Amigos, muy buenas tardes. Aquí iniciamos con las noticias. La comisión formada por el gobierno para que analice la situación del Seguro Social presentó hoy su informe al presidente Guillermo Lasso. En él hay varias propuestas para dar sostenibilidad al sistema de pensiones, pero estas no son vinculantes. Belén Marizalde está en el Palacio de Carondelet y ella nos cuenta más detalles. Belén, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí en el Palacio de Carondelet, a puertas cerradas, se desarrolló esta reunión en la que participaron varios ministros de Estado, así como los comisionados que trabajaron por más de 4 meses en este informe que hoy le entregaron al presidente Guillermo Lasso. En él realizan algunas propuestas para dar sostenibilidad al sistema de pensiones del IES. Nosotros les hemos preparado un informe con los detalles. Veamos. La cita fue en el Palacio de Carondelet, pero sin el ingreso de medios de comunicación. La comisión que formó el gobierno para que analice la situación del IES en enero, finalmente entregó este lunes al presidente Guillermo Lasso su propuesta. El IES necesita tranquilidad, sobre todo sus afiliados y pensionistas, tranquilidad en el tiempo. Aunque el documento aún no ha sido difundido, ya se conocen algunos detalles. Entre ellos está el incremento de los años de aportaciones de 30 a 35, lo que a decir de Marco Morales, exdirector del IES, es positivo. Hay personas que sienten que deben afiliarse a los 60 años, es decir, aportan mínimamente 10 años y ya quieren su jubilación. Entonces, por eso me parece a mí muy adecuado. También se menciona que se podría ampliar el número de los mejores años que se toman en cuenta para calcular la pensión jubilar y generar incentivos para que las personas se jubilen más tarde. Hay que mirar muy claramente respecto del gran número de afiliados con el básico, es decir, quienes a la actualidad ganan 450 de salario, tendrán posibilidad de ellos de tener una pensión jubilar que esté conforme a eso luego de haber aportado 40 años. En todo caso, estas propuestas no son vinculantes ni retroactivas. Los pensionistas de hoy y los pensionistas próximos a jubilarse deben estar absolutamente en paz y tranquilos. Salgado además explica que de ser aceptadas, son varias las vías que se deberían seguir. Un decreto emergente podría ser una de las vías. Lógicamente, si es que son reformas legales, tendrán que pasar por la Asamblea y tal vez otras sean incluso decisiones administrativas del Consejo Directivo. Una vez que nosotros conozcamos, seguramente nos tomaremos un tiempo para analizar la propuesta. Actualmente el IES tiene 3 millones de afiliados activos y cerca de 650,000 jubilados. Mañana por la mañana se desarrollará un evento en donde se realizará la socialización de este informe. Esto se llevará a cabo en la Universidad de las Américas, mientras que en la tarde habrá otro foro, pero en cambio este será en la Universidad San Francisco de Quito. Nosotros vamos a estar pendientes de este tema que genera expectativa. Ustedes continúan con más desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén. Muchísimas gracias por ese informe. 6 de los 8 binomios presidenciales aceptaron el resguardo policial mientras realizan sus actividades electorales. Daniel Noboa y Otto Sonnenholzner decidieron no aceptar esta seguridad. El cuerpo policial encargado de la seguridad de los binomios presidenciales se capacitó este fin de semana con el Grupo de Intervención y Rescate. El entrenamiento consistió en cómo actuar cuando los candidatos tengan sus recorridos en sus carros o estén rodeados de gente. Después de concluir esta instrucción, desde este lunes ya están a disposición de los candidatos. Que son personal altamente especializado y que inclusive hicieron una actualización para que todos manejemos el mismo formato y los mismos procedimientos. Se incorporan ya de manera física, están ya a disposición de inclusive del CNE. He hablado con la presidenta Diana Tamaín para indicarle este pormenor. Toda la logística corre también por la Policía Nacional. La seguridad que acompañará a los candidatos irá de civil. Son equipos de inteligencia y tácticos listos para cualquier situación. Antes de ser asignados a los candidatos, se realizaron entrevistas para explicarles la parte logística y 6 de los 8 binomios aceptaron este resguardo policial. El caso del candidato Noboa, que efectivamente hemos tratado de hacer la coordinación para la entrevista, hasta el momento no hemos logrado aquello, esperemos en las próximas horas y ahí sabremos si acepta o no la seguridad, pero de acuerdo a lo que nos han dicho la gente
que está a cargo de esto posiblemente lo acepte. Únicamente Otto Sonnenholzner ha decidido no aceptar el acompañamiento de la policía durante sus recorridos de campaña. Yo, gracias a Dios, puedo andar tranquilo por mi país. La gente conmigo es cariñosa. Eso no significa que no hay riesgos en una campaña. Nosotros nos preocuparemos de eso, de hacer las cosas con responsabilidad. Pero evidentemente los policías que me querían brindar a mí para apoyarme en la seguridad los necesita mucho más la gente que yo. Nosotros respetamos esa decisión como los que más, sin embargo, llamamos a que se revea esa decisión. Para nosotros es importante que todos tengan la seguridad policial por cualquier eventualidad, si no, ya pasaría a responsabilidad personal de cada uno de los candidatos. Sobre la seguridad privada que algunos candidatos puedan tener, el ministro del Interior sostuvo que se deberá revisar los permisos de porte de armas. Hasta ahora no han recibido solicitudes para dar seguridad a candidatos a la Asamblea Nacional. Estas peticiones se reciben directamente en el Consejo Nacional Electoral. El ex vicepresidente Otto Sonnenholzner se refirió a sus planes de llegar a Carondelet. En el programa Hora 25, el candidato por la alianza Suma y Avanza abordó sus proyectos en materia política, económica y de seguridad. Dice estar listo para gobernar. Y aunque reconoce que el tiempo es limitado, pues de llegar a Carondelet tendrá apenas 15 meses para trabajar, sostiene que varios temas podrían quedar encaminados. En materia económica, por ejemplo, Otto Sonnenholzner asegura que impulsará la inversión pública, pues dice que es uno de los grandes pendientes. Se han caído créditos del BID, de la CAF, del Banco Mundial, por falta de gestión. La plata estaba ahí y no la hemos tomado. Entonces creo que se tiene que combinar la responsabilidad y traducir el equilibrio fiscal en bienestar. Promete trabajar en fortalecer la dolarización y en hacer eficiente la entrega de subsidios y retomar el plan de becas educativas. Las becas las vamos a recuperar en un formato en el que después de 5 años de haberte graduado vas a tener que también devolver. Es un préstamo con 5 años de gracia. Pero principalmente vamos a fortalecer las habilidades de aprender otros idiomas de los jóvenes. En lo político reconoce que el panorama es complejo actualmente y que en el futuro no será diferente, pero adelanta que trabajará por lograr acuerdos mínimos. Efectivamente, va a haber una asamblea dispersa en donde nadie va a tener mayoría. Hay que identificar claramente cuáles son los objetivos de país prioritarios en estos 15 meses. Y en ese sentido tenemos que convocar a la unidad, al pleno de esa asamblea también. En materia de seguridad propone separar efectivamente a los privados de libertad por su nivel de peligrosidad y retomar el control de las cárceles. Creo que hay criminales, y por eso te hablaba de los regímenes de máxima seguridad, que lo menos que se merecen es una condena que esté, digamos, al nivel del riesgo que ellos representan, en donde ir preso sea ir preso. Ni de izquierda ni de derecha. Otto Sonnenholzner cree que el Estado debe ser garante de la equidad y asegura que sea cual fuera el resultado de los comicios de agosto, encabeza un proyecto político que también planteará propuestas en las presidenciales de 2025, con él o con alguien más. La lucha contra la corrupción es parte de los planes de gobierno de los 8 binomios presidenciales. Sin embargo, aunque los textos prometen mayor control, no hay claridad sobre las medidas y las acciones concretas. Los aspirantes a Carondelet hacen promesas de lucha contra la corrupción, utilizando términos similares, apuntando sobre todo a la transparencia en la contratación pública. Sin embargo, según el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, no presentan claridad sobre cómo lo harán. Algunas candidaturas ni siquiera se preocupan del tema, porque no les es cercana esta realidad a sus requerimientos electorales, porque no hay un compromiso con la lucha anticorrupción, sino en el discurso. Él asegura que han solicitado desde la comisión reuniones con los candidatos para hablar del tema. Solo uno ha aceptado. Estamos esperando que otras candidaturas también puedan reunirse con la Comisión Nacional Anticorrupción. Revisando a detalle los planes encontramos, el candidato Yacu Pérez propone instaurar la ética como principio básico e irrenunciable en la actividad del servicio público, con acciones de lucha contra la corrupción en todos los ámbitos, de establecer y fortalecer instituciones encargadas de combatir la corrupción, como fiscalías especializadas, unidades de investigación y organismos anticorrupción. Por su parte, el candidato Otto Sonnenholzner explica que la corrupción se ha incrustado en todos los estamentos del Estado.
y hoy somete al país a una seria crisis, para lo cual su propuesta es fortalecer la institucionalidad y los procesos de rendición de cuentas y la fiscalización del Estado en las áreas de transparencia y anticorrupción, con énfasis en procesos de gobierno abierto, sistema de justicia, sistema electoral y contratación pública. El candidato Javier Herbas dice: se promoverá la capacitación continua de los miembros de las fuerzas de seguridad y se implementarán medidas de control interno para prevenir la corrupción y mejorar la transparencia en el sector, y plantea establecer unidades de auditoría interna y externa para supervisar la gestión financiera de las instituciones de salud y prevenir la corrupción. Fernando Villavicencio, quien como legislador presidió la Comisión de Fiscalización, propone detener el desangre de recursos que genera la corrupción y la ineficiencia y garantizar que el Estado tenga un equilibrio entre sus ingresos y sus inversiones. Y además recuerda que la ley de extinción de dominio es una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción. Daniel Noboa habla sin detalles de acciones legales contra la corrupción y la mala gestión, mientras que Bolívar Armijos asegura: actuaremos con transparencia, integridad y ética en todas nuestras acciones, estableciendo mecanismos de rendición de cuentas y combatiendo la corrupción en todas sus formas. Luisa González ofrece transparentar el uso de los fondos públicos y rendir cuentas para aumentar la confianza en el gobierno, permitiendo e incentivando el control ciudadano. La mayoría propone reformar el sistema judicial para garantizar sanciones. Los presidenciables empiezan julio con recorridos en medios de comunicación. 3 de ellos estuvieron este lunes en Guayaquil difundiendo sus planes de campaña. El microtráfico en las escuelas y colegios fue el tema que el candidato Jan Topic abordó en un conversatorio con medios de comunicación este lunes en Guayaquil. Dijo tener claro cuál es uno de los detonantes y plantea acciones. Mecanismo número 1 para un grupo delictivo, por ejemplo aquí en Guayaquil o en Pichincha, para reclutar niños, ya lo he conversado antes, es darles de comer. Entonces, ¿qué vamos a hacer como Estado, como gobierno? Dar las 3 comidas a los niños, a los 4.3 millones de estudiantes en el Ecuador. En Guayaquil también estuvo Otto Sonnenholzner, quien encabezó una cadena radial para hablar de sus planes en materia de seguridad. Que tiene que ver con desarmar a los malos, a los delincuentes y potenciar adecuadamente a la fuerza pública, que tiene que ver con controlar las cárceles y condenar adecuadamente a quienes cometen delitos, sobre todo contra la seguridad y la vida. Una agenda similar cumplió el ex asambleísta Fernando Villavicencio, hoy candidato a la presidencia, quien recorrió medios de comunicación para continuar difundiendo sus propuestas. Una de ellas, militarizar los puertos de Guayaquil. Uno de los primeros decretos será disponer a nuestras Fuerzas Armadas tomar el control de todos los puertos de Guayaquil, por donde sale el 90% de la cocaína a Europa y a Estados Unidos. Por su parte, Yacu Pérez estuvo en Babahoyo, Los Ríos, en la inauguración de una central política y recorriendo otros puntos de esta provincia. Ahí habló sobre sus expectativas de cara a los comicios. Que si en el 2021 llegamos con 27 asambleístas, esta vez vamos a llegar con por lo menos 40 asambleístas, un espacio grande, vigoroso, que nos va a apoyar de la asamblea. Javier Herbas recorrió medios en Quito y este martes estará en Cuenca. En tanto que Luisa González, candidata del correísmo, mantuvo una agenda privada. Así empieza julio para los presidenciables. En Guayaquil se desarrolló el conversatorio denominado Paso a Paso de las elecciones anticipadas. Al evento acudieron varias autoridades del Consejo Nacional Electoral. Hacemos contacto con Bernarda Ceballos para los detalles. Hola, Bernarda. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, hace unos minutos culminó el conversatorio denominado Paso a Paso de las elecciones anticipadas que se desarrolló aquí al norte de la ciudad de Guayaquil, evento en el que participaron miembros del Consejo Nacional Electoral, como también su presidente Diana Tamaint, y por supuesto prensa sobre todo guayaquileña. Se aseguró que la pandemia para la democracia es la desinformación. Se garantizó un sistema informático que no será vulnerado. Otros temas tratados fueron la campaña anticipada por parte de candidatos, el calendario electoral en la parte sobre todo en la que nos encontramos exactamente, y también la lista de asambleístas y binomios presidenciales que ya se encuentran en firme. Escuchemos a continuación a la presidenta del organismo electoral, Diana Tamaint.
Nosotros estamos haciendo la revisión y seguimiento de toda publicidad anticipada que se puede considerar previo a que entre en vigencia de acuerdo al calendario electoral. Nosotros lo que hacemos en este momento es registrar todos los eventos, los artículos promocionales y luego le daremos un valor económico para descontar de lo que les corresponde como máximo de gasto como promoción electoral. Y ahora, ¿qué sucede con el padrón electoral, sobre todo con los fallecidos? Hay una cifra ya establecida y están con gris. Sí, nosotros hemos identificado con el registro civil y hasta la fecha de cuántas personas han fallecido desde la última vez que se hizo y se construyó el padrón electoral. Nosotros en este momento lo que hemos tomado como medida de prevención es de que todos los fallecidos que han sido notificados al Consejo Nacional Electoral en el padrón estarán pintados de un color gris y se pondrá una nota: no puede firmar, es persona fallecida, para que esa persona, ese espacio, no pueda ser ocupado o alguien intente suplantar su identidad. ¿Listas de asambleístas y binomios presidenciales en firme? Sí, nos falta un solo binomio está tratándose en el Tribunal Contencioso Electoral, que es el de Herbas, que estaríamos esperando que se pronuncie. Es importante destacar que en total 12 provincias del Ecuador ya tienen sus listas cerradas, como es el caso de Azuay, Bolívar, El Oro también. Más detalles de esta información se lo tendremos en nuestro noticiero de las 20 horas. Regresamos a estudio. Excelente jornada. De igual manera para ti, Bernarda, muchísimas gracias. Tras las decisiones judiciales de restituir a más de 200 policías a la institución, pese a tener denuncias sobre asesinato o lavado de activos, el Ministerio del Interior ha realizado varias diligencias, como una denuncia ante el Consejo de la Judicatura contra un juez de Santo Domingo, quien ya fue suspendido por 3 meses. También se han presentado procesos contra jueces de Pastaza y Guayaquil. Ninguno de los policías ha retomado sus actividades. El ministro del Interior dijo que no va a acatar estas decisiones y por ello recibió una sanción de $250 diarios. Son por procesos en los que los jueces declaran un derecho constitucional que no existe, que es el ascenso. Entonces, en ese sentido, no se ha podido, obviamente, ejecutar estas sentencias, tornándose inejecutable. Por ese sentido es que los jueces están imponiendo multas compulsivas, pero tomaremos ya las acciones en Corte Constitucional. El caso de Santo Domingo son 4 procesados por asesinato. Del caso de Guayaquil son 4 procesados también por el delito de tráfico ilícito que fueron reincorporados, y de los 200 que ustedes me hablan son por acuerdos ministeriales que fueron emitidos en el año 2013, con los que se están reincorporando a los servidores policiales. Por el momento ya fue sancionado un juez en Santo Domingo y se encuentra ya presentadas las denuncias para los jueces de la sala de Guayaquil. Revisamos otros temas. Otro fin de semana violento en Guayaquil y sus alrededores. Entre la noche del viernes y domingo se registraron más de 20 asesinatos. Joana Ramos está con nosotros y nos tiene más detalles. Joana. ¿Qué tal? Muchas gracias. 30 asesinatos y más de 20 heridos en apenas 72 horas. En el siguiente mapa ubiquemos dónde se registraron estos hechos violentos. En el sur de Guayaquil, cerca del puerto marítimo, 5 personas fueron acribilladas. Eran trabajadores de una empresa que ofrece reparación y mantenimiento de contenedores. Ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales. Fusiles, armas largas, munición calibre .223. Y lo que tiene que ver a armas cortas, pistolas semiautomáticas. También en el sur de Guayaquil, en las Malvinas, fueron baleadas 9 personas. Según la policía, los sicarios buscaban a uno de los invitados a la fiesta que se celebraba en el lugar. Seguimos en el sur, en el Cristo del Consuelo. Otras 10 personas fueron baleadas. 3 de ellas fallecieron. Entre los heridos hay 2 menores de edad. Por versión de los moradores, se conoce que los victimarios portaban armas tipo fusil. Otro hecho violento en las calles 19 y El Oro, suburbio de Guayaquil. 2 personas fueron asesinadas. Y en Chongón, en el oeste de Guayaquil, hombres armados disfrazados de policías ingresaron a una finca. Ahí acribillaron a una mujer y 2 hombres. Pero no solo en Guayaquil hubo asesinatos. En Durán, solo el fin de semana, se registraron al menos 10 muertes violentas.
Durante el primer semestre, en la zona 8, se contabilizaron casi 1.300 asesinatos. Siguen ustedes con más. Estamos de regreso con más noticias. Uno de los involucrados en la monumental estafa a las cuentas del Seguro Social de la policía y que aceptó colaborar con la justicia en Estados Unidos, delata a oficiales involucrados y denuncia que otros delatores han sido asesinados o amenazados. Las investigaciones avanzan. Sobre la gigantesca estafa que superó los $900 millones a las cuentas del Seguro Social de la policía, los involucrados hablan en Estados Unidos y se advierte que las revelaciones podrían tener más nombres de oficiales de la policía investigados. Luis Álvarez Villamar, gerente de depósitos centralizado de valores de Cevale y protagonista de varias de las fallidas inversiones de Lispol, aceptó colaborar con un tribunal del Distrito Sur de la Florida y ha relatado el esquema completo de la estafa. En el documento con el cual acepta la reducción de su sentencia ofreciendo dar información sobre la trama, Álvarez confirma que solicita una reducción de la sentencia del 33%. La sentencia actual es de 26 meses. Su cooperación sería sustancial con respecto al procesamiento y que se aplicaría sentencia condicional con prisión domiciliaria. En el documento reconocen que Álvarez fue la primera persona en aceptar cooperar, que viajó voluntariamente a los Estados Unidos para hacerlo, y además que la cooperación de Álvarez incluyó una reunión con agentes fiscales, que ha entregado un resumen histórico completo del esquema que operó entre Lispol y de Cevale. Y esto supone un paso más en el intento por desenredar lo que está detrás del mayor atraco a los fondos de la Seguridad Social de la policía. De ahí que ante las autoridades, dice el documento, Álvarez identificó a todos los cómplices actualmente acusados y los no acusados, incluidos policías de alto rango y oficiales en Ecuador. Destacan que la cooperación de Álvarez ha sido fundamental en la preparación de la solicitud de extradición de Jorge, alias El Mago Cherres, principal involucrado en la trama de los $900 millones. Además de útil para la acusación de John Luzuriaga, exdirector de riesgos de Lispol. Lo cierto es que es Álvarez quien recibió $3.1 millones de sobornos para ser parte de la organización y esta vez ha delatado al resto. También dice el documento, Luis Álvarez también ayudó identificando los activos involucrados en este esquema. Él también fue interrogado por los fiscales ecuatorianos y que continuó cooperando a pesar de enterarse que otras personas que cooperaron en el esquema Ispol habían sido asesinadas o recibieron amenazas de muerte. No se conoce aún los nombres de quienes, según Álvarez, murieron en este intento por develar a otros beneficiarios del atraco. Los términos de la cooperación y algunos detalles adicionales son parte de la coordinación de la investigación entre autoridades de Estados Unidos y fiscales en Ecuador. El Consejo de la Judicatura otorgará nombramientos provisionales a 255 funcionarios a partir del 1 de agosto. Vamos a hacer contacto con Daniela Valencia, ella está en los exteriores de esta entidad y desde allí nos da más información. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, estos cambios en la modalidad laboral del Consejo de la Judicatura empezarán a regir a partir del 1 de agosto, cuando 255 funcionarios que laboraban bajo los contratos ocasionales pasen a laborar bajo nombramientos provisionales. De esta forma, el Consejo de la Judicatura busca dar mayor estabilidad laboral a las personas que trabajan en el sistema de justicia. ¿Quiénes se beneficiarán de esta decisión? Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. En una sesión virtual desarrollada el fin de semana, con el objetivo de generar mayor estabilidad laboral, los vocales del Consejo de la Judicatura resolvieron otorgar nombramientos provisionales a 255 servidores administrativos que laboran en las unidades judiciales en el periodo 2013-2017. Se trata de secretarios de juzgados, gestores de archivo, técnicos de ventanilla, ayudantes judiciales, liquidadores, peritos, notificadores, parvularias y psicólogos. Sin embargo, en medio de la sesión, el vocal Fausto Murillo realizó una alerta. Me dicen que en algunos casos, en el cargo al que se les va a otorgar el nombramiento provisional apenas están unos pocos meses. Es un ascenso, una promoción, no siempre bajo pedido de las
respectivas direcciones provinciales. Los cambios regirán a partir del 1 de agosto. De acuerdo a información difundida por la Judicatura, esta resolución no implicará un impacto presupuestario adicional, pues los cambios se realizarán bajo los mismos cargos y remuneraciones. Sin embargo, para el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paul Ocaña, a esta decisión le hace falta una mayor difusión y explicación hacia la ciudadanía. Para que pueda ser transparentado la información de las personas que han pasado a estos nombramientos provisionales. ¿Por qué no? Sería lógico ni justo de que personas que nos llevan mucho tiempo como contratos ocasionales pasen a estos nombramientos provisionales. Y bien, como lo veíamos, esta decisión no generará una carga adicional al presupuesto del Consejo de la Judicatura, pues de acuerdo a los vocales de esta entidad, se mantienen las mismas remuneraciones y cargos, es decir, no existe un incremento en la masa salarial. Es lo que les podemos compartir a esta hora. Ustedes tienen más información en estudios. Buena tarde. Muy buenas tardes, Daniela. Gracias por la información. Y en otro tema, el invierno prolongado retrasa la producción de azúcar en el país. La zafra o época de cosecha de la caña de azúcar inició después de la fecha prevista y se ha visto interrumpida por las lluvias. Lourdes Guadamut se encuentra en Milagro, en la provincia del Guayas, con la información. Lourdes, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. En efecto, nos encontramos aquí en el Ingenio Valdés, en la ciudad de Milagro, a propósito de los inconvenientes que hay en la zafra o la cosecha de la caña de azúcar por el invierno prolongado que se ha registrado en el país actualmente. Justamente esta actividad, que se debe realizar en temporada seca de junio a diciembre, se ha paralizado hoy por la lluvia de anoche. Hemos hablado con el director agrícola de este ingenio y nos tiene más detalles. Escuchemos. Nos ha hecho que retrasemos el inicio de la zafra. Nosotros comenzamos la semana pasada y pues justamente anoche tuvimos una lluvia considerable y hemos tenido que parar la cosecha por este momento. La estrategia del ingenio es tratar de moler la mayor cantidad de caña posible en el menor tiempo posible. Como podemos observar en sus pantallas, las cosechadoras están paralizadas, al igual que el equipo humano que trabaja aquí en el campo. Y si bien se puede retomar los trabajos en cuanto la condición del suelo lo permita, cada día de paralización significa no producir 14.000 quintales de azúcar. Hasta ahora este ingenio, que es uno de los 3 más grandes que tiene el país, ha dejado de producir una semana, es decir, 80.000 sacos de azúcar. Es por eso que han realizado importaciones para abastecer la demanda del mercado, algo que podría influir en el precio final del producto. Nosotros tenemos una inversión hecha sobre la cantidad de toneladas de caña que tenemos y una proyección justamente de moler toda la caña que tenemos. Si se acorta la zafra, pues no vamos a poder moler toda la caña que tenemos y eso va a afectar nuestros costos de producción definitivamente. El invierno prolongado no solo afectaría la producción de azúcar a nivel nacional, también la del alcohol anhidro, que se deriva de la caña de azúcar y sirve como componente para producir el combustible Ecopaís. Es la información que tenemos a esta hora desde la ciudad de Milagro. Volvemos con ustedes a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Lourdes. Muchísimas gracias por ese reporte. El Instituto de Meteorología prevé que se registren lluvias durante los próximos días en la región litoral. Valerie Villalba está con nosotros para darnos más información. Valerie. Hola, ¿qué tal? Así es. Las últimas lluvias que se han registrado en el litoral ecuatoriano corresponden a temperaturas y niveles de humedad bastante altos en el océano, siendo las más afectadas las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo. El Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI menciona que para esta semana se espera de igual forma lluvias de intensidad de ligeras a moderadas. A continuación el reporte. Que las lluvias registradas este fin de semana son parte de las condiciones previas a la formación del fenómeno del Niño, es lo que asegura el INAMI, en donde se destaca por las altas temperaturas y la humedad que se forma en las costas del país. La provincia verde, Esmeraldas, incluso presentó tormentas eléctricas en los últimos días. El pronóstico para esta semana destaca la presencia de lluvias de ligera a moderada intensidad en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas y la zona interna de Manabí. Si bien la intensidad de precipitaciones no es la misma tan fuerte como se presentó sobre todo en los meses de marzo y abril, sin embargo estas precipitaciones en algunas ocasiones ya se presentan anómalas. Quiere decir que estas precipitaciones no son propias ya de la época. Que para esta época del año ya se debería estar en la estación seca, en donde el acumulado de lluvias es mucho menor, pero que aún no se puede hablar de la llegada del fenómeno del Niño, ya que no se cumplen con todos los parámetros. Actualmente el sistema que originó lluvias muy intensas en los meses de marzo y abril en la costa ecuatoriana
se ha trasladado grados más al norte y actualmente mantiene una incidencia sobre las costas occidentales de Colombia y sobre Centroamérica. Para las siguientes semanas se espera la llegada de la corriente fría de Humboldt, que dependiendo de su fuerza, servirá en el mejor de los panoramas para contrarrestar la intensidad del evento de El Niño, misma que está siendo monitoreada constantemente por el Comité ERFEN. La presencia de El Niño en nuestro país se espera que llegue para los meses de diciembre de este año o enero de 2024. La próxima reunión con el Comité ERFEN será el próximo 5 de julio en la capital de la República para actualizar los parámetros y seguir monitoreando el fenómeno del Niño y su llegada y sobre todo su intensidad, que podrá conocerse para los meses de agosto y septiembre. Estamos de regreso con más información. Desde el pasado 30 de junio, las cédulas caducadas perdieron validez para realizar trámites, excepto para sufragar. Ante ello, el Registro Civil habilitó turnos. El costo de la renovación es de $16. Karen Aro nos amplía la información desde el Registro Civil en el norte de Quito. Karen. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. Así es, en efecto, si usted tiene su cédula de identidad ya caducada, tiene que tomar en cuenta que es momento de renovarla, porque hasta el pasado 30 de junio estuvo en vigencia, esto de acuerdo a un reglamento que se expidió para extender el plazo de uso debido a la pandemia del COVID-19. Pero esto terminó el pasado 30 de junio y es momento y necesario que usted lo pueda renovar para realizar cualquier trámite, ya que en las instituciones públicas, en el trámite que todavía se necesita la cédula de identidad, ya no tendrá ninguna validez. En el siguiente reportaje le cuento que el Registro Civil tiene disponibles los turnos y también los tiempos se han reducido. Veamos. Mediante una resolución del pasado 10 de febrero de 2023, el Registro Civil extendió la validez de las cédulas de identidad caducadas. Ese plazo terminó el pasado viernes 30 de junio, por lo que desde dicha fecha ya no pueden ser usadas para ningún trámite, excepto para sufragar. Recordemos que vivimos tiempos de pandemia, en lo cual las personas no podíamos acercarnos a la agencia, y de esta manera se pensó en aquellas personas que tenían un documento caducado o a su vez que se les perdió o se les robó o se les robaron y pueden acceder nuevamente a la obtención del documento. Esta medida aplica para todo trámite que se realice tanto en lo público como en lo privado. Ante ello, el Registro Civil habilita diariamente turnos para atender esta demanda, que se espera crezca paulatinamente. Acercarse a una agencia del Registro Civil con un turno para la emisión de una cédula de ciudadanía. Simplemente se le verifica el turno y se le procede con el enrolamiento y posterior la impresión del documento. En las instalaciones del Registro Civil Matriz en Quito, encontramos a Erika Núñez. Ella tenía su cédula de identidad en mal estado y debía renovarla. Por ello tomó un turno y de inmediato obtuvo su validación. Para renovar el documento de identidad caducado, usted debe agendar un turno en línea en la página web del Registro Civil, pagar $16 por el cambio y con previa cita puede acudir a las 185 agencias al nivel nacional. Tengo la anterior, entonces la voy a sacar la nueva, porque quiero ya hacer algunos trámites para la universidad y todo eso y necesito la cédula nueva. Tomé el turno en línea y el pago rápido y me dieron en ese momento el turno. Para renovar su documento de identidad no es necesario que usted presente la cédula caducada. Y para finalizar, nada más contarles que este trámite de renovación de su cédula de identidad caducada lo puede realizar en 180 agencias que el Registro Civil tiene a nivel nacional y recordarles pagar el valor por renovación de $16. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde. De igual manera, Karen, muchísimas gracias por la información. Twitter ha restringido temporalmente la lectura de tweets con el objetivo de reducir el uso masivo de datos por parte de terceros para sustentar a modelos de inteligencia artificial. La medida fue anunciada por Elon Musk, dueño de esta red social. Cuota límite excedida. Este es el mensaje que le aparecerá si excede el límite de lecturas en Twitter. Se trata de lo que muchos llaman el peor error de Elon Musk. Y es que el multimillonario y dueño de Twitter anunció que la famosa aplicación de microblogueo limitará temporalmente los tweets que cada usuario puede leer al día. Lo anunció con este comunicado en su cuenta de Twitter.
Explicó que esto es para evitar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema. Además, indicó que cientos de organizaciones estaban extrayendo datos de manera agresiva, afectando la experiencia real del usuario. Es así que al regular la cantidad de tweets que se pueden leer por usuario, Musk espera evitar que estas organizaciones recopilen cantidades masivas de datos que se utilizan en particular para desarrollar modelos de inteligencia artificial. Aunque con el pasar de las horas, Musk incrementó el límite de lecturas en 2 ocasiones. Finalmente ha quedado en 10.000 para cuentas verificadas, 1.000 para cuentas no verificadas y 500 para cuentas nuevas no verificadas. Según la página de seguimiento Down Detector, los problemas para acceder a la red social tuvieron su pico tras el anuncio inicial, con unos 7.000 reportes. Situación que a muchos usuarios ha causado descontento. Sin embargo, Musk aún no ha indicado por cuánto tiempo estará vigente este límite temporal. Lo que sí aprovechó para hacer fue invitar a los usuarios a realizar actividades con la familia y amigos, lejos de las redes sociales. En nuestro segmento de Economía para Todos revisaremos las cifras de la inflación anual a mayo 2023. Economía para Todos. Hoy vamos a volver a ver temas de inflación, pero con una perspectiva diferente, casi desde una lupa. Porque en el pasado hemos visto gráficos como este, en el que es evidente que dentro de algunos países económicamente cercanos, el Ecuador es el que menos inflación tiene. Podríamos resaltar que nuestro 2% es ahora la inflación más baja de todo el continente americano, que es la mitad de lo que están sufriendo los Estados Unidos, o 1/3 de lo que están padeciendo los alemanes, o 1/6 parte de lo que está golpeando a Colombia. Esto lo hemos visto con datos más antiguos, pero lo hemos visto en el pasado, pero hoy queremos darle un enfoque diferente, demostrando que si incluimos las inflaciones de Argentina, que cerró mayo con 114%, o la de Venezuela, que cerró mayo con 429%, es necesario cambiar la escala. Y la inflación ecuatoriana, por poco, solo se reconoce con una lupa. Muchas gracias. Economía para Todos.